La segunda pregunta, presidente. ¿Cómo es que se lograron filtrar a su gobierno funcionarios con gran responsabilidad en estas estafas? Es muy buena pregunta. ¿Y cuál sería su postura sobre su continuidad? Pues el gobierno es grande, ojalá y fuese grandioso, es grandote. Ya lo dije, es un elefante echado, reumático y mañoso lo que nos entregaron. Estamos ahí levantándolo y empujándolo para que camine. Duró mucho el neoliberalismo, más que el porfiriato. Lo repito, el porfiriato fueron 34 años. La política neoliberal, que es sinónimo de corrupción, duró 36 años. Entonces, eclipsaron todo y quedaron muchos funcionarios enquistados en las estructuras de gobierno, pasaban de sexenio a sexenio, hasta nuestros días, esto que estás planteando. Entonces, vamos a ir limpiando, lo seguimos haciendo, es diario. Y vamos a terminar de purificar la vida pública. Todos estos casos son investigados, pero un funcionario, por ejemplo, que está 15 años en un cargo y que permaneció durante el periodo de más corrupción en la historia de México, no debe de seguir ahí, no debe de continuar ahí. De todas maneras hay que revisar el caso. Pero esto nos pasa en Hacienda, nos pasa en Economía, bueno, Seguridad Pública. Había gente, y todavía no terminamos de limpiar, de García Luna. Y así, en toda la estructura. Entonces, por eso hablamos de barrer de arriba para abajo y vamos avanzando y no vamos a dejar de limpiar. Y cero corrupción, cero impunidad. Y ya lo dije, puede ser mi hermano, puede ser un hijo mío. Si comete un delito de corrupción, se va a la cárcel. Y estoy hablando de mi familia. En esto no hay acuerdo con amigos, con familiares. Nosotros llegamos aquí con la encomienda de acabar con la corrupción. Y los altos funcionarios del gobierno lo saben, constantemente se los estoy repitiendo. Y sea quien sea, se le demuestra un caso de corrupción y no solo tiene que abandonar el cargo, se le consigna. Y esto también lo digo y lo repito y lo repito y lo repito para que no se use mi nombre, porque hay unos que dicen es una instrucción de arriba, un poco lo que veíamos ayer con los fideicomisos.
por instrucciones de arriba. Sí. No sé cuál era el término que usaban, pero así, superiores, por instrucciones superiores. Yo no mando a decir nada, yo los cito cuando se trata de un asunto que nos importa y de manera directa. Es más, yo creo que soy más transparente aquí en la conferencia que en las reuniones particulares o en los acuerdos con funcionarios, porque no tengo nada que ocultar y además esto me ayuda a mí para que sepan todos de que no hay tolerancia con la corrupción y nada de que está muy cercano y te pide el presidente que le ayudes, o si nos apoyas, por ejemplo, en eso de los tribunales electorales para dar registros a unos y quitar registros a otros. Nada, absolutamente. En las candidaturas, ni de las de Morena me meto. Que quede claro eso. Esto es distinto completamente. Entonces, todo eso que estás planteando se va a investigar. Antier plantearon aquí, dijeron de que un funcionario de Pemex estaba en un restaurante con Romero de Champs y con los líderes. Se dio a conocer aquí y ya nada más me informó el director de Pemex. Bueno, ni siquiera habló conmigo, ya nada más me mandó el boletín de que fue suspendido el funcionario. ¿Se esperaría que así ocurriera en este caso? Sí. El funcionario se llama Juan Díaz Mazadiego y le digo, no es un puesto menor, es director de Comercio Exterior. Sí, sí. Ya, solo que si estuvo 2 sexenios, si estuvo en el sexenio de Calderón y en el sexenio de Peña, en ese cargo, y está en el sexenio nuestro con ese cargo, pues no puede estar. Es de veras, o sea, sí hay funcionarios de carrera, pero en esos 2 sexenios se intensificó la corrupción como nunca. No, pues además hay testimonios y sí, archivos, y hay documentos pruebas. De que… Sí. Bueno, la última pregunta. Es que si no lo hacemos así, ¿y saben qué pasa? Por ejemplo, esto que me estás diciendo, yo no lo sabía. ¿Por qué? Porque son estructuras y le doy la confianza al secretario y si tienen casos así de gentes que vienen de las otras administraciones, pues tratan de mantenerlos pensando que son técnicos, que son independientes, y ahí se van. Y además se ponderó demasiado lo de la técnica. A los técnicos se les consideraba como científicos o se creían científicos y se elevó a rango supremo la economía. Esa es una característica del periodo neoliberal y se subordinó todo lo demás.
Yo he llegado aquí a decir que para ser un buen funcionario público el 90% es honestidad y el 10% es conocimiento, experiencia. Y se enojan. Pues dicen, no, por la influencia que hubo durante muchos años, donde lo importante eran los grados académicos y no la honestidad. Y habían quienes estudiaban doctorado en Harvard y por ese hecho ya tenían licencia para robar, como los hijos del Padrino de la novela de Puzo, que los mandaba a estudiar a universidades del extranjero. O los legisladores. Yo recuerdo que cuando decidimos de que los militantes de Morena pudieran aspirar a ser diputados o senadores y que no se resolviera en una convención, porque ¿qué pasaba cuando se resolvía en una asamblea? ¿Quiénes quedaban para ir a la lista plurinominal? Los cercanos a los dirigentes. Hasta metían a sus esposas, a sus hermanos, a sus primos, a sus achichincles. Como eran corrientes, grupos, se ponían de acuerdo, se hacía la asamblea y salían en las listas. Entonces dijimos, no, ahora ¿sí? Va a ser por sorteo, por insaculación, dicen los técnicos, los que hablan física. Y fue una crítica, ¿cómo? ¿Y si gana un albañil? ¿Y si gana una mujer indígena? ¿Y si gana un campesino? ¿Cómo va a ser diputado? Bueno, entonces, ¿qué no son pueblo? ¿Y que no el diputado es un representante del pueblo? Y no se quiere conocimiento sobre la materia, eso es elemental, eso en un mes se conoce la práctica parlamentaria. Lo importante, lo más importante de todo es la honestidad y el tener vergüenza. ¿Para qué lo quiero tan experto y graduado en universidades del extranjero si se va a corromper, si le va a dar la espalda al pueblo, si nunca va a ser representante popular en los hechos? Bueno, ¿saben qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues esos albañiles, esas campesinas nunca traicionaron, jamás. Nunca votaron por una reforma que afectara los intereses del pueblo. Ninguno se vendió. Entonces, son parámetros distintos de medición. No nos hace falta mucha experiencia técnica, lo que nos falta en un país que padeció durante tantos años
siglos de corrupción, lo que necesitamos es moralizar la vida pública de México. Y para eso necesitamos mujeres y hombres honestos, más que cualquier otra cosa. Eso es lo que buscamos. Nos entregas tu trabajo. Sí, presidente. Para cerrar el tema y bueno, considerando que el Ejército, las Fuerzas Armadas se han sumado ya a este ámbito aduanal, portuario, y que tiene usted ahí pues a dos funcionarios que creo que son importantes y de su confianza, como Buenrostro y como Horacio Duarte, si se ha planteado un plazo para comenzar a disminuir el contrabando y la ilegalidad en este ámbito, presidente. Lo vamos a lograr pronto, porque no hay tolerancia con la corrupción. Y Horacio Duarte es un hombre íntegro, y la que está en Puerto, Rosa Isela Rodríguez, de primera. Así es como quiero que sean los servidores públicos, como Horacio Duarte, como Leti Ramírez, como Rosa Isela. Y fíjense que no están en el primer nivel, por lo que hablábamos, pero además hay quienes están en el primer nivel, como es el caso de Marcel, que me ayuda mucho, profesional, de lo mejor que tenemos. Y así vamos conformando el equipo para la transformación. Y lo que decía Leti, que es muy interesante, la gente nos está ayudando, nos está recomendando cosas. O sea, no solo es estamos con ustedes, o lo que me dicen, no afloje, no se preocupe, estamos con usted, le apoyamos. ¿Saben qué me mandó a decir el Papa Francisco con mi esposa? Sí, dígale que no se canse, que siga adelante. Bueno, precisamente por cumplir un compromiso, tengo una llamada telefónica, ya es a las 9, voy a contestar tarde, con el presidente de Alemania. Sí, me tengo que ir. Un abrazo.